En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de post-pandemia. Bernardo Klicksberg en un mundo turbulento. Queridos amigos de Radio High, estamos acá compartiendo con ustedes de esta primera radio judía, la radio líder en idioma español, creada, fundada, dirigida por Mickey Stuerman, al que todos debemos estar muy agradecidos por esta iniciativa que lleva más de 30 años y que tanto ha contribuido a la cultura judía y a la formación de las nuevas generaciones, de la continuidad. Siempre con esta presencia acompañando a Miki, esta presencia tan importante de nuestro querido amigo Danny Salzman, eh, y con la invalorable aportación permanente de una locutora muy especial, que es nuestra querida Rocío González. Eh, Estamos en un mundo muy complicado y lleno de desafíos para las comunidades judías, para el Estado de Israel, ese sueño de generaciones, el sueño de la historia judía, eh, el sueño de un Estado libre, donde los judíos pudieran desarrollar la- toda los mandatos bíblicos. Estamos en el tiempo de festejar la entrega al pueblo judío de las tablas de la ley que lo guiaron durante los milenios de sufrimiento, de persecución, y que tiene el mandato de compartir con todo el género humano. Shavuot se llama la fiesta que celebra la entrega de las tablas de la ley. Estamos en tiempos muy desafiantes. Eh, Siguen los atentados antisemitas. Desgraciadamente, el último de ellos, alguien lanzando cóctel molotov contra una marcha judía que trataba simplemente de personas de una sinagoga en Boulder, Colorado, que trataba simplemente de recordar a los rehenes. La pequeña marcha era una denuncia de que siguen los rehenes en cautividad, los rehenes que no fueron tomados en una guerra, sino que fueron tomados en un pogrom, el mayor pogrom contra el Estado de Israel después del nazismo. Y una parte de los integrantes de la
marcha pacífica, eh, eh, que protestaba por la persistencia frente a la protesta permanente de los familiares y del pueblo de Israel que ha tomado esto como un objetivo central y frente a los rezos, las oraciones y las protestas continuas de todas las comunidades judías del mundo, permitir que vuelvan a sus casas. Eh, un atentado furioso de lanzar contra esta marcha bombas incendiarias, cóctel molotov, que prendieron fuego a varios de los integrantes de la marcha. Todos ellos siguen hospitalizados en estado crítico. En la marcha había una cantidad de personas, de adultos mayores, mayores de 80 años, algunos de ellos. 7 fueron hospitalizados, 2 de ellos continúan en estado crítico. El incendiario está ya bajo las más estrictas medidas de seguridad, arrestado y con un posible, con la expectativa de que el juicio puede llevar a la pena de cadena perpetua, dado este atentado salvaje se suma al otro, el asesinato de 2 jóvenes que trabajaban en la Embajada de Israel en Washington, eh, todos ellos bajo el atentado, bajo el lema de sumarse a los asesinos terroristas de Hamas. Y mientras se producen estas explosiones de odio puro, eh, eh, al mismo tiempo se está librando silenciosamente la lucha por la memoria eh, en, en el antisemitismo, en la ola de antisemitismo que envuelve a buena parte de los países actualmente, con resultados muy desalentadores en las encuestas opinión eh, respecto a la visualización del pueblo judío. Hay un intento por los sectores más troglodistas, neonazis, de cambiar, aprovechar el momento para cambiar la historia, aprovecharla mismo, deformar totalmente la historia real y insertar en su lugar historias falsas que borran virtualmente la existencia del holocausto, que lo minimizan totalmente y que incluyen incluso una imagen heroica de algunos de los peores colaboracionistas nazis, y de los mismos líderes nazis. Eh, Sorpresivo el resultado al respecto de las elecciones en Polonia. Está claro que las elecciones fueron para presidente, no fueron para primer ministro. El primer ministro
en funciones, que ganó cómodamente las elecciones anteriormente, es una figura muy importante de las luchas democráticas en Europa. Donald Musk, que encabeza las luchas democráticas en el Parlamento Europeo, sorpresivamente, aunque no tanto, porque había una campaña fenomenal de distorsión de la realidad, de información falsa en Internet y en los medios masivos, según todos los indicios, respaldada por todas las vías, por la dictadura rusa. eh, 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 Ganó el candidato de la ultraderecha, candidato con un prontuario muy, muy denunciado, colaboración activa con grupos de narcotraficantes, exboxeador, ex facilitador en hoteles de lujo, de la prostitución, y de ideas claramente antisemitas y pronazis, que aglutinó a sectores de ultraderecha de todos los extremos. Recordemos que Polonia fue lo que fue, ¿no? Durante la ocupación nazi, y allí perecieron 3 millones de los judíos que fueron asesinados por el nazismo, y el candidato de ultraderecha ganó por una fracción ínfima contra el candidato democrático, que era el alcalde de Varsovia, que representaba el centro democrático de Polonia, por una mínima diferencia, 369.000 votos de porcentaje. Eso es minimísimo. Se impuso este presidente. En un país como Polonia no tengo el tiempo para ingresar en detalles, pero el primer ministro gobierna, pero el presidente es una figura, por un lado, representativa, y por otro lado con el poder de veto a las leyes. Entonces puede poner obstáculos muy serios a la labor del presidente. Recordemos que allí se sigue librando la lucha por la memoria, ¿no? Ha habido intentos muy serios por lo pronto, prohibir toda crítica al colaboracionismo polaco durante el nazismo, proscribir las actividades que signifiquen la crítica. Y actualmente el Museo de Auschwitz está denunciando que hay una intensa actividad de falsificación de las caras y las fotos y las biografías y anotaciones sobre los asesinados en Polonia, sobre los asesinados en Auschwitz. Esto es un reflejo de las luchas subterráneas al interior de la sociedad polaca. Por un lado, el amplio frente democrático,
con una actitud abierta, pro-Ucrania activamente, etcétera, y por el otro lado los sectores de ultraderecha vinculados con los grupos antisemitas y neonazis a nivel internacional activos para atacar a Ucrania y su defensa del Estado en las presentes circunstancias. Eh, eh, Todo esto está pasando y este resultado llama alarma, nuevamente llama alarma. Que sucederá, cómo seguirá el enfrentamiento entre las dos Polonias, eh, este modelo de desgarramiento interno de esta magnitud en el lugar que fue el cementerio o el lugar del vaciamiento y de los incendios, de la destrucción de los cuerpos, de las víctimas, de los hornos crematorios. Eh, en ese lugar, la disputa por la memoria continúa y no podemos menos que recordar que un capítulo importantísimo de esa disputa por la memoria fue el de Manuel Ringelboim, eh, doctor en historia, eh, que resolvió, profesor sobre temas históricos. En 1941 fue la primera persona que lanzó la alarma mundial sobre lo que estaban haciendo los nazis y sobre lo que se proponían hacer con el pueblo judío. Aniquilarlo totalmente. Escribió con coraje infinito un artículo en el diario clandestino que tenían los sectores judíos de la resistencia, y ese artículo fue republicado en un diario inglés y fue la primera llamada de alerta sobre lo que estaba sucediendo. Habló de, entre otras cosas, de los 700.000 judíos que estaban pereciendo en lo que fue el antecedente de los trenes de la muerte, camiones, camiones en donde eran amontonados y en los que se lanzaba un gas que los intoxicaba y que los mataba, ¿no? Camiones en yelmo, explicó Ringelboim. Y Ringelboim continuó con todas sus fuerzas, fue atrapado y escapó varias veces. eh, Se convirtió en el cronista del gueto de Varsovia. Escribió y pidió que se reunieran, Onik Shabbat se llamó el movimiento, que se reunieran los documentos de todo tipo, describiendo la vida judía, lo que estaba sucediendo.
dejando testimonio a las generaciones futuras. Ringelboim y sus colaboradores, porque se sumaron eh, eh, muchísimos a esta tarea, enterraron en vasos, en tarros metálicos que usaban los lecheros, los documentos debajo de la tierra en lugares seleccionados para que pudieran pasar a las generaciones futuras. Dos de los tres grandes entierros de documentos fueron excavados y extraídos después de la finalización de la guerra y enviados a Yad Vashem y a los principales eh, y a través del Instituto Ivo, dedicado a la preservación del Yiddish y de la cultura judía, y otras entidades judías conservados y cuentan la historia. Ringelblum finalmente fue ejecutado junto con su esposa y sus hijos. Emanuel Ringelboim, ese nombre es el nombre de un héroe excepcional del pueblo judío al que todos debemos recordar con emoción y máximo respeto. Una tarea llevada en nombre de todas las generaciones, de las anteriores que perecieron y de las nuevas, legando la historia real, documentada, por otra parte, al pueblo judío en su conjunto. Eh, Sigue la lucha por la memoria palmo por palmo. Eh, Se va a inaugurar ahora en pocos días un museo dedicado al Holocausto en Corea del Sur. Es parte de la lucha por la memoria. Eh, es el pueblo tan importante económicamente y socialmente en el mundo actual, ha decidido construir un museo por la memoria y está por el Holocausto y está a punto de ser inaugurado. La lucha de los museos son lugares, hay una cantidad importante en Estados Unidos, eh, en muchos casos son organizaciones mixtas con apoyo de las políticas públicas y gran intervención y donaciones de las comunidades locales. El Museo del Holocausto desde ya en la Argentina, notable contribución a la memoria y a la enseñanza de los derechos humanos y la difusión de los derechos humanos. Todo este gran movimiento de aprender de la historia e impedir que sea deformada, mutilada, como sucede a través de las continua actividad en Internet de grupos que deforman totalmente lo que sucedió y que pretenden asignar la culpa de los peores sucesos contemporáneos a conspiraciones judías totalmente inventadas y se ensañan contra figuras
históricas judías, tratando de atraer jóvenes seducibles a través de la influencia importantísima que tienen los medios sociales y la que está teniendo la inteligencia artificial. Desde ya que la inteligencia artificial es una gran contribución al bienestar colectivo, pero tiene que haber reglas. El premio Nobel, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, termina de llamar estos días, dice, es imprescindible crear códigos éticos que vigilen los contenidos y impidan que eh, los grupos de extremistas, de fanáticos extremistas, neonazis, los WAPs, la extrema derecha y se apoderen de la información y la utilicen para deformar todos los hechos actuales. El premio Nobel dice, lo deseable sería que las grandes empresas que que tienen gran influencia en la Internet se autorregulen, pero no esperemos a que se autorregulen. Yo, padre de la inteligencia artificial, les pido regulemos. En este escenario histórico estamos, queridos amigos, continúa la gran creación científica y tecnológica en Israel, de la que tenemos deberíamos tener más conocimiento permanente y deberíamos difundir de todos los modos posibles. La lucha por la verdad histórica y contra el antisemitismo actual continúa y ahí está el lugar que activamente tienen que tener las comunidades judías eh, eh, transmitir como aquello que sucedió en Shavuot, el código fundamental de los 12 mandamientos y toda la civilización humanista que significa el judaísmo y la gesta de Israel. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post pandemia.